famosísima de 1983, donde Bernard Hinault destrozó la carrera. Desde luego, terreno había para ello. Ahí tienen el perfil de estos casi 219 kilómetros entre Salamanca y Ávila, con los pasos del Alto de la Peña Negra, ese mítico puerto de Serranillos, y el Alto de Navalmoral, cuya cima estaba situada a 23 kilómetros y medio de la conclusión. Y eran 145 los hombres que iban a afrontar esos 3 pasos montañosos. En el ánimo de todos, lo que podía suceder fundamentalmente en los 63 kilómetros finales, con los pasos por Serranillos y Navalmoral. Se sabía que la carrera iba a llegar completamente en rota a Ávila, de ahí que en los kilómetros iniciales, también con un viento contrario que soplaba con bastante intensidad, los corredores se lo tomaron tranquilamente. Era la felicitación del pelotón de la Vuelta Ciclista España a Marino Lejarreta, que hoy cumple 35 años. Como puede observarse, tranquilidad en el grupo y ya los hombres de Perico Delgado que empezaban a ocupar las primeras posiciones dentro del pelotón. Hoy han actuado muy bien los corredores del equipo Banesto. Lo intentó Roberto Torres poco antes de llegar al sprint especial del Tomillar en el kilómetro 37, sin embargo saltaron a su rueda Diabanian y Van Hooydonk, que pasaron por delante de él bajo esa pancarta de sprint especial. Quedaban todavía 182 largos kilómetros hasta el final. De ahí que se impusiera de nuevo un ritmo muy tranquilo. Se volvió a rodar por debajo de los 30 kilómetros a la hora. Quedaban ahí 160 kilómetros todavía para el final, algunos menos para llegar a la meta volante de Piedrahita. Y poco después de esa meta volante, el salto de Roberto Córdoba, que pasó con unos pocos segundos, 10 segundos de ventaja sobre Julio César Cadena y Antonio Esparza, que daban tiempo al pelotón. Se iba a empezar a subir el Alto de la Peña Negra, primera dificultad montañosa del día, con sus 1910 metros de altitud. Se hacía con un pelotón agrupado y rodando tranquilo. En la ascensión controlan los hombres del equipo Class. Ahí tienen a Fabio Rodríguez y a Javier Mauleón marcando un ritmo, un tren de subida lo suficientemente cómodo para su líder, para Tony Rominger, que se situaba también en las primeras plazas. Comenzaba lógicamente el marcaje estrecho entre los 3 hombres que ocupaban las primeras plazas en la clasificación general. Por detrás los corredores empezaban ya a perder contacto con el grupo, y Carlos Hernández, que atacaba para pasar con 9 segundos de adelanto sobre Tony Rominger, Montoya, Farfán y Carmelo Miranda en ese Alto de la Peña Negra. Quedaban todavía 139 kilómetros de carrera. En el descenso lo intenta Martín Farfán. El grupo que se estira muchísimo, y el colombiano del Kelme, que tiene que esperar una mejor oportunidad para el salto. Ahí está Roberto Lezaun. Los hombres de José Miguel Echavarri comenzaban a plantear la estrategia de cara a Serranillos. Alcanzado Roberto Lezaun, es Francisco San Román, el hombre que se lleva a su rueda a los colombianos Corredor, Farfán y William Palacio. Se producen distintas circunstancias en cabeza de ese grupo,
también con Juan Romero, el hombre del líder, intentando entrar a esa rueda, pero en definitiva se iban a quedar tan solo en cabeza de la etapa de hoy William Palacio, Edgar Corredor, Martín Farfán y Francisco San Román. En el kilómetro 94 tenían... En el kilómetro 104 era cuando habían saltado y llegaron a tener 45 segundos de adelanto enseguida. Por el avituallamiento se había ido ya la ventaja de estos hombres a 1 minuto y 54 segundos. Se había cortado también el pelotón, había saltado Perico Delgado, junto a él Quevedo, Vargas, Marino Alonso, Eduardo Chozas, Arsenio González y Néstor Mora. Empezaba a plantearse la batalla, los hombres de Jesús Montoya tenían que ponerse a tirar para reducir la ventaja que llevaba el grupo de Perico Delgado. Y mientras por delante San Román trabajaba para su líder. Se iniciaba ya esa larguísima ascensión al puerto de Serranillos, con Delgado por delante. Cabeza de carrera para el cuarteto de San Román, Palacio, Corredor y Farfán. Se quedaba Fernando Quevedo después de que hubiera pinchado también Óscar de Jesús Vargas. Había que tirar en el grupo para intentar alcanzar al grupo de Delgado, que llegó a tener 35 segundos de adelanto sobre Jesús Montoya. Quedaban todavía 79 kilómetros para la conclusión. Delgado, que atacó en ese grupo, tan solo se quedó a su rueda Eduardo Chozas. Enseguida enlazaba el corredor segoviano con el cuarteto de cabeza, donde estaba su compañero Francisco San Román. Qué buen trabajo ha realizado este corredor de la tierra, el abulense, para su líder. En el grupo de Montoya intentaba el salto Iván Ivanov. Posteriormente sería reintegrado a la disciplina del grupo. Se mantenían las ventajas, eran momentos de tensión. Casi 40 segundos el grupo de Perico Delgado con respecto al del líder, donde tiraban Cubino y Montoya para intentar reducir las diferencias. Ya se quedaba Perico Delgado sin compañía en el grupo de cabeza, puesto que San Román se descolgaba. Persistían en su esfuerzo Cubino y Montoya para alcanzar a los hombres de arriba, de los que también se descolgaba Martín Farfán. Iba haciendo la goma, posteriormente entraba y ya era alcanzado Perico Delgado. Se producía pues una nueva situación. En los kilómetros finales del Alto de Serranillos quedaban tan solo en cabeza Camargo, Farfán y Mauleón, que iban a pasar por ese Alto de Serranillos con una buena ventaja sobre sus perseguidores. En el sprint especial de Navalmoral, Mauleón, Camargo y Farfán tenían 55 segundos sobre Ugrumov y 1 minuto y 52 segundos sobre el grupo donde marchaban todos los favoritos. Empezaban ya a subir los 3 hombres de cabeza del Alto de Navalmoral. Por detrás habían entrado otro grupo de corredores, al de Montoya, Delgado y Rominger, y de nuevo Martín Farfán, que cantidad de veces lo ha intentado hoy el colombiano, que tomaba unos metros de ventaja sobre Mauleón y Camargo. Ugrumov, Milar también salían
del grupo, donde no se producía ningún movimiento hasta casi el final del Alto de Navalmoral, donde Perico Delgado lanzó un ataque, respondió Montoya y el contraataque correspondiente de Tony Rominger, que también se iría hacia adelante. Pasaba Martín Farfán por el Alto de Navalmoral de segunda categoría con 15 segundos sobre Camargo y Mauleón. Rominger subía perfectamente y alcanzaba a Ugrumov y a Robert Millar, el escocés del TVM, que quedaría posteriormente descolgado. Tan solo Ugrumov podía sostener el ritmo de Tony Rominger, y ya en el descenso Mauleón y Camargo alcanzaban a Martín Farfán, mientras que Rominger tenía ahí 10 segundos de ventaja sobre el grupo de Montoya y Delgado. Se establecía ya la persecución entre el grupo de cabeza para alcanzar a los tres fugados. Anteriormente era ya neutralizado Tony Rominger en un descenso rapidísimo y con Ávila prácticamente ya a la vista. Millar, que lo intentaba de nuevo, junto con Enrico Zaina, daban cuenta de Mauleón, Farfán y Camargo. El ritmo se aceleraba en el grupo de cabeza y en una durísima cuesta a la entrada de Ávila, Enrico Zaina intentaba tomar unos metros de ventaja. Se iba tras él Javier Mauleón, corredor vitoriano que intentaba alcanzar aquí su segunda victoria, pero el grupo de favoritos se les echaba encima. Prácticamente era un rosario de corredores separados por muy pocos segundos. Y en esa cuesta de nuevo atacaba Tony Rominger. Intentaban irse a su rueda Tenis, Montoya, Delgado y Echave. Delgado, al concluir la cuesta, lanzaba un nuevo hachazo y alcanzaba a Camargo y a Farfán. Iban a entrar casi en la recta final ellos tres solos, pero de nuevo Rominger entró en el grupo, y observen cómo en esa curva sufría su caída Tony Rominger. Vamos a ver, el propio líder Jesús Montoya tuvo problemas, casi choca con Farfán. Vamos a ver la repetición. Se abre mucho Rominger en esa curva, toca con la valla y también con un espectador que le golpeó con una botella de cerveza. La angustia de Rominger, quitándose encima a Martín Farfán para reintegrarse a la carrera. Los jueces posteriormente dictaminarían que al caer dentro del último kilómetro tenía el mismo tiempo que el grupo en el que iba Perico Delgado. La victoria para Zaina en un sprint que en principio los hombres del Clash consideraron como irregular. A 9 segundos llegaba Perico Delgado y a 12 el grupo con Montoya y Echave. Posteriormente Cubino lo hacía a 18 segundos y Giovanetti y Parra a 31. Un emocionante final que fue bastante polémico. La reclamación del Clash con Juan Fernández, que enseguida se reunió con los jueces del jurado internacional para intentar arreglar tanto la caída de Rominger como la llegada en la que Millar y Zaina, entendía el director deportivo del Clash, habían cerrado a Mauleón. Ahí está repetida esa acción. Definitivamente los jueces no apreciaron irregularidad, y el triunfo para Enrico Zaina, y una vez más como líder Jesús Montoya. Va a afrontar el murciano con ese jersey la trascendental contrarreloj de mañana. La Xunta de Galicia, a través de sus programas... Montoya a 12. También recuerden Tony Rominger en el mismo tiempo que Perico Delgado. Han arañado 3 segundos Delgado y Rominger a Montoya. En la general de la montaña
Carlos Hernández tiene 50 puntos de ventaja sobre Tony Rominger, que ha pasado a ser segundo, ha desbancado a Julio César Cadena, que ahora es tercero. Va a tener bastantes posibilidades el corredor maño del Lotus de hacerse con la victoria final en esta clasificación. También tiene esas posibilidades Vyacheslav Diabanian, el hombre del equipo ruso, que tiene 6 puntos de ventaja sobre Edwin Van Hooydonk. Con 20 puntos está Roberto Torres, a 10 de Diabanian. En la clasificación de las metas volantes, cerrada lucha entre Antonio Esparza, que tiene 3 puntos de ventaja sobre el corredor belga Marc Guillon. La tercera plaza para Edwin Van Hooydonk, que se queda ya con 12 puntos. En la regularidad, Abdujaparov tiene 10 puntos de adelanto sobre Yelnik Dan. La tercera plaza es ahora para Jesús Montoya, a 36 puntos del corredor de Uzbekistán. Y en la general individual, cambio. Pedro Delgado está ahora a 46 segundos de Montoya, Rominger a 52. En esa situación se va a afrontar la trascendental contrarreloj de mañana. Bien, ya ven ustedes que reina la concordia entre los árbitros, el presidente del Jurado Internacional, nuestro realizador Montalvo. Bueno, Roberto. En 1983 España descubrió uno de los más bellos parajes del país, los lagos de Covadonga, en los que Marino Lejarreta dio todo un recital. Nada más iniciarse los 12 kilómetros de ascensión a los lagos, el Junco de Berriz lanzó un durísimo ataque en el que sucumbieron Carlos Machini y Rudy Pevenage, escapados con anterioridad. También lo hicieron el resto de grandes de aquella ronda, entre otros un tal Bernard Hinault, que aquel día quedó contra las cuerdas. Nadie fue capaz de subir al ritmo impuesto por Marino Lejarreta. Buscaba el vizcaíno recuperar un jersey de líder que se le había escapado 3 días antes camino de Soria. Poco a poco, kilómetro a kilómetro, Lejarreta aumentó su ventaja sobre sus perseguidores, consumando una de las mejores y más portentosas exhibiciones que se recuerdan en la historia de la Vuelta a España. El vizcaíno llegó a la línea de meta en medio del clamor de los miles de aficionados que se dieron cita en los lagos. Lejarreta sacó 1 minuto 10 a Bernard Hinault y 1:15 al grupo de favoritos. Sin embargo, su ventaja no le fue suficiente para recuperar el liderato, que fue a parar sucesivamente a manos de Alberto Fernández, Julián Gorospe y en definitiva a este hombre, a Bernard Hinault. Marino Lejarreta ya nunca volvió a vestirse de amarillo en la Vuelta a España, pero su recital de los lagos queda para la historia. Es la de mañana una jornada decisiva, toda una cita para los especialistas y una oportunidad para los favoritos. La contrarreloj de Fuenlabrada en la 19ª etapa. Pello Luis Cabestany, que conoce muy bien este tipo de etapas, este tipo de pruebas, nos va a comentar qué puede pasar en la contrarreloj de mañana. Hombre, va a variar mucho, depende de lo que pase hoy, ¿no? Hoy, en teoría, los 3 que están adelante se van a vigilar mucho y no debería haber ninguna diferencia entre ellos, si están como han demostrado hasta ahora. Y mañana es una contrarreloj, pues, con repechos, la conocemos todos, porque hemos hecho ahí, se hace una carrera allí todos los años y la conocemos bien. Repechos, rectas largas también. Entonces es bastante de fuerza y bastante, es bastante diferente a la que hicimos en Gandía, donde había muchas curvas y había que tener mucha destreza, ¿no? Aquí ya es verdaderamente de fuerza y yo la verdad es que no sabría cuál de los 3 puede ser el favorito o puede ganar. Queríamos emociones fuertes en esta Vuelta a España y las estamos teniendo día a día. Vaya jornada, desde luego, la que hemos vivido hoy, que al final se ha saldado con esos 3 segundos de ventaja para Delgado y Rominger sobre Montoya. Ahora la clasificación se aprieta un poquito más. Delgado se queda a 46 segundos y Tony Rominger a 52 segundos de Jesús Montoya. Y mañana esa importantísima contrarreloj va a ser trascendental en esta suerte de la Vuelta 1992. Montoya, Delgado y Rominger lucharán ahí por el título. Se lo contaremos mañana, como siempre, en la 2. Muchas gracias por su atención.
Stop.